revelado, el increíble cambio de un anciano mendigo que transformó su vida a los 75 años en el corazón bullicioso de un barrio popular. La figura de don Ramón se movía como una sombra entre risas y música. Con su andar cansado y la gorra desgastada que cubría su cabeza, este anciano de 75 años era un reflejo de una vida de sacrificios y sueños rotos. Pero, aunque las arrugas de su rostro contaban historias de sufrimiento, sus ojos aún brillaban con la luz de la esperanza. Era un mendigo, sí, pero su nobleza lo hacía ser más grande que muchos que se creían superiores. En cada rincón, los niños corrían hacia él, siempre ansiosos por escuchar una de sus pequeñas historias. En su voz quebrada, compartía lecciones de vida, recordándoles que, aunque el camino sea duro, el amor y la unión en la comunidad son la verdadera riqueza. La música vibrante de la calle llenaba el aire, y las familias se reunían en las esquinas, fuertes y decididas ante la adversidad. Pero la gente solía ignorar a don Ramón, despreciando su presencia, dándole la espalda. Hasta que Clara, una joven idealista y compasiva, lo encontró en un momento de vulnerabilidad. Al verlo temblar de frío, le ofreció un café caliente, un acto simple pero lleno de amor. Desde ese instante, la vida de don Ramón empezó a cambiar. Esta joven, con su espíritu guerrero, comenzó a ver más allá de su apariencia y a apreciar la calidez que emanaba su corazón. Así, ambos se convirtieron en aliados, organizando eventos comunitarios que hacían brillar a ese barrio en penumbras. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la transformación en el barrio fue palpable. Don Ramón, rodeado de tantas sonrisas amables, comenzó a abrir su corazón poco a poco. Sin embargo, el pasado no tardó en llamarlo. El eco de voces que había querido olvidar resurgió sin aviso. Su familia rica y distante había regresado, buscando su perdón por años de abandono. La noticia lo sacudió como un terrible viento frío. Viejos resentimientos brotaron, y su corazón se debatía entre el deseo de perdonar y la necesidad de proteger lo que había construido junto a Clara y su comunidad. La tensión aumentó, y el barrio entró en un estado de expectación mientras don Ramón enfrentaba su pasado. La mirada de Clara, llena de aliento y esperanza, se convirtió en su punto de anclaje. Su decisión no solo cambiaría su destino, sino el de todos aquellos que le rodeaban. En un evento comunitario, el clamor y la celebración se detuvieron en un instante, esperando ansiosos la resolución de don Ramón. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿abriría la puerta de su corazón a quienes lo lastimaron o se quedaría con su familia de elección, aquellos que lo habían sostenido en sus momentos más oscuros? La historia continuaba, y los corazones latían con la urgencia de lo que estaba por venir. Los murmullos de la multitud se extinguieron en un silencio expectante al borde de lo sobrecogedor. Don Ramón, con el corazón acelerado, miró a las caras conocidas que lo rodeaban. Clara, con sus ojos brillantes y esperanzados, se encontraba justo frente a él. Aquellos ojos significaban todo para él, simbolizaban el amor sincero y la comunidad que había estado construyendo con esfuerzo y dedicación, mientras su familia biológica lo llamaba desde el fondo, ofreciendo un perdón que resonaba como un eco lejano. Sus recuerdos se amontonaron en su mente. Las memorias de las traiciones, de las promesas rotas, de los años de dolor y abandono se entrelazaban con los momentos de alegría en su barrio. Recordó las sonrisas de los niños, las historias compartidas bajo el sol y el abrazo cálido de la comunidad que había abrazado su soledad. Don Ramón, gritó un niño desde la multitud. Su voz pequeña rompió un instante de incertidumbre. La imagen del niño corriendo hacia él con su afán de escuchar una historia le recordó por qué había elegido este nuevo camino. Alzó la voz, a pesar del tumulto de emociones y la presión del momento. No sé si están aquí por amor o por culpa. La duda se palpaba en sus palabras. Pero este barrio se ha convertido en mi hogar. Aquí encontré el valor que conducía mi vida,
el amor que me devolvió la esperanza. La multitud murmuró, y Clara asintió, entendiendo la batida del corazón de su querido amigo. Sin embargo, la familia de don Ramón no se dio por vencida. Desde el fondo, su hermano, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Lo hemos perdido todo, hermano. Y venimos a pedirte que nos des otra oportunidad. Fui un tonto al dejar que el orgullo nos separara». El dolor y la traición fluyeron como un torrente dentro de él. Don Ramón podía sentir la mirada de todos, esperando una respuesta. Se sentía dividido, una parte de él quería romper a llorar y abrazar a su hermano, mientras que la otra parte lo prevenía de caer en el mismo ciclo de sufrimiento. Pero Clara, que se había acercado un poco más, sostuvo su mano, casi como si le diera la fuerza que tanto necesitaba. «Tú eres el dueño de tu historia, don Ramón. Nadie puede decidir por ti. No olvides lo que has construido aquí. Pero tampoco olvides lo que sientes». Las palabras de Clara resonaban en su corazón como un mantra. ¿Qué elegiría? ¿La sangre, que había dado la espalda a sus años de lucha, o el amor y la comunidad que lo habían sostenido cuando más lo necesitaba? Pensar en ello causaba que su pecho se comprimiera. Con un suspiro profundo, finalmente se decidió a hablar. «La familia es importante, pero he aprendido que el verdadero hogar es aquel donde te aceptan y te aman sin condiciones, y aquí, en este barrio, encontré esa familia». La respuesta pareció vibrar en el aire, y la multitud estalló en un aplauso efusivo que resonó en cada calle. Pero al mismo tiempo, la tristeza se reflejaba en el rostro de su hermano, que no supo cómo asimilar el rechazo. Mientras el bullicio se desbordaba a su alrededor, don Ramón no podía sacudirse la sensación de que había hecho lo correcto, pero también de que alguna herida jamás sanaría. Aquel día, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, iluminando todo con un brillo dorado, un cambio inesperado se avecinaba. En la penumbra del atardecer, un mensaje llegó a Clara, un mensaje que haría que todo lo que habían construido se tambaleara nuevamente. ¿Qué revelación traía consigo? Clara sintió un escalofrío recorrerse por toda su columna al leer el mensaje en la pantalla de su teléfono. Era como si cada palabra tuviera un eco ominoso, un peso que amenazaba con desplomarse sobre ellos. «Don Ramón, tienes que leer esto», dijo, con la voz temblando un poco. La multitud continuaba a su alrededor, celebrando la decisión de don Ramón de permanecer en su barrio, pero Clara se sentía atrapada en su propia burbuja de ansiedad. Miró a su amigo, quien aún parecía absorto en los aplausos, pero podía ver cómo la alegría se desvanecía lentamente de su rostro al percibir la preocupación en los ojos de Clara. Él se acercó, su expresión de curiosidad y un dejo de preocupación. «¿Qué pasa, Clara?» Es de un periódico», balbuceó, como si cada palabra le costara salir de la boca. «Habla sobre el viejo mendigo del Parque Bueno, dice que hay algo que quiere saber sobre él». Don Ramón sintió una punzada en el estómago. Había visto al anciano mendigo durante años, siempre sentado en la misma esquina, hablando a los pájaros, a veces a los mismos niños que ahora lo idolatraban. ¿Qué podía haber tan revelador acerca de su vida? «¿Qué dice?», preguntó, conteniendo la respiración. «Asegura que él quizás tenga respuestas sobre tu familia, sobre todo lo que has estado buscando», ella contestó, su voz cargada de preocupación. Clara sintió como esa revelación abría viejas heridas en el pecho de don Ramón. El silencio que siguió era denso. Él miró hacia la multitud, luego hacia el sol poniente, que lanzaba ardientes destellos dorados a través de las nubes. «No puedo irme ahora», murmuró. «He luchado demasiado para encontrar mi lugar aquí. Lo sé, pero tal vez esto sea lo que necesitas. Quizás el viejo mendigo pueda arrojar luz sobre algo que te ha perseguido toda la vida». Las palabras de Clara lo asaltaron como un torrente de recuerdos. Imágenes de su infancia, momentos de risa junto a su hermano, y la profunda brecha que el tiempo había llevado a entre ellos lo llenaron de ternura, pero también de angustia. ¿Y si lo que descubro no es lo que quiero saber? ¿Y si encuentro más dolor?, se preguntó en voz alta, sintiendo que sus dudas ganaban peso en su mente. Cada paso que tomamos es incierto, pero el viaje a veces puede sanar lo que creíamos perdido. «Si no pruebas, nunca lo sabrás», le respondió Clara, tomando su mano con firmeza. Decidido,
don Ramón miró a la multitud que todavía le vitoreaba. Se sentía dividido, un impulso fuerte lo guiaba hacia el anciano mendigo, mientras que el amor y el sentido de pertenencia lo mantenían firmemente plantado en su comunidad. Está bien, finalmente dijo, sintiendo que había tomado una decisión que podría cambiar todo. Iré a verlo. El grupo de personas a su alrededor se sintió vibrar con una mezcla de apoyo y confusión. ¿Por qué podría querer irse de su comunidad, justo cuando había encontrado su hogar? Pero, antes interrumpió don Ramón. Prométeme que no me dejarás en el camino, Clara. No quiero enfrentar esto solo. Jamás, respondió ella con seguridad. Estamos juntos en esto. Siempre. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, don Ramón y Clara se dispusieron a buscar al anciano mendigo. Más allá de las calles alegres y familiares, algo más oscuro y profundo estaba a punto de revelarse. Pero, justo antes de que se dispusieran a marchar, un susurro atrajo su atención. Una voz conocida en la distancia, esa de su hermano, que había estado observando con lágrimas en los ojos. ¿Vas a dejarme otra vez, hermano?, preguntó, su tristeza palpable. Y, así, el peso de la elección que enfrentaba don Ramón se volvió más que doloroso. La búsqueda de verdades ocultas podía arrastrarlo hacia un destino más oscuro. ¿Era ese el camino que querían elegir juntos? ¿O el camino en busca de perdón y redención estaba en su propia familia? Lo saca a tres caminos, y solo él podía decidir cuál seguir. Don Ramón sintió su corazón latir con fuerza al escuchar la voz de su hermano, como si cada palabra que pronunciaba lo golpeara con la dureza de una verdad no resuelta. Miró a su hermano, cuya expresión reflejaba un mar de emociones, tristeza, confusión, tal vez un destello de rencor. Eso no es justo, hermano, dijo don Ramón con voz firme, aunque su interior se destrozaba. No se trata de dejarte. Es sobre entender quién soy. Quiero saber más sobre el viejo mendigo. No puedo seguir cargando este peso solo. El rostro de su hermano se oscureció. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Con lo que hemos construido aquí? ¿Con lo que somos? Clara, al ver el intenso vínculo entre ambos, sintió que su propia presencia era un intruso en aquella tormenta familiar. Sin embargo, en su pecho, había un fuego que no podía apagar. Don Ramón, esto no es solo tu camino. A veces, las verdades difíciles son las que nos hacen más fuertes. Puedes encontrar respuestas, pero también sanación, añadió, fijando su mirada en él con determinación. ¿Y si esas respuestas no son las que quiero escuchar?, retó don Ramón. Sus dudas lo mantenían cautivo en un ciclo de miedo y desconfianza. La idea de desenterrar el pasado lo atormentaba. Sin embargo, también sabía que permanecer en la sombra significaba dejar que sus fantasmas lo consumieran. No tienes que hacerlo solo. Siempre estaré aquí, insistió Clara, aferrándose a su mano como un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba. Tal vez la decisión de buscar al mendigo no era solo la búsqueda de su historia, sino también una oportunidad para reconectar con el hermano que sentía que se alejaba. Aunque nunca había tenido un camino fácil con él, sabía que esta oportunidad podría ser el comienzo de una nueva relación. Los tres, dijo de pronto. Juntos. Podemos ir los tres. Tal vez así, encontraré la paz que tanto necesito y también tú. La expresión de su hermano se suavizó un poco mientras consideraba la propuesta. Cabemos en eso, hermano, si decides ir. Por un instante, el barrio a su alrededor perdió su esplendor. La celebración había terminado, el aire estaba pesado con la carga de decisiones no tomadas. Sería fácil quedarse, continuar con la vida que habían construido, pero también lo era el temor que sus recuerdos despertaban. Finalmente, tras un suspiro profundo, don Ramón asintió. Está bien. Vamos a buscar al viejo mendigo. Pero es una conversación que los tres debemos enfrentar. Estoy cansado de cargar con este peso. Mientras se disponían a caminar, la tarde comenzaba a oscurecerse y el frío nocturno se insinuaba. Clara sentía un puñado de nervios en su estómago, no sabía qué esperaban encontrar ni cómo cambiaría todo lo que conocían. Pero en su interior, una chispa de esperanza se avivaba.
Tal vez, al encontrar al mendigo, también encontrarían un nuevo camino hacia la reconciliación, no solo entre ellos, sino con el pasado, cuando caminaron por las calles que a menudo habían recorrido juntos. La tensión era palpable. El murmullo de la ciudad se desvanecía a su alrededor, dejando un espacio en el que solo quedaba el latir de sus corazones. Era claro que el viejo mendigo no solo guardaba secretos de don Ramón, sino que tal vez también guardaba las respuestas que su hermano buscaba. De repente, una figura apareció a la distancia, sentada sobre una caja de madera. Era el anciano, y su mirada parecía atrapar la luz de la luna. Sin pensarlo, don Ramón se detuvo, dando un paso hacia él. Pero antes de que pudiera acercarse, el viejo levantó la mirada y, en un tono grave, murmuró: «Tú estás buscando respuestas, pero ¿estás listo para escuchar la verdad?». El eco de su voz resonó en el alma de don Ramón. Y en ese instante, supo que nada volvería a ser igual. Don Ramón sintió que sus piernas temblaban. La pregunta del mendigo lo había golpeado con fuerza. Su mente se llenó de recuerdos, de decisiones pasadas y de caminos perdidos. No era solo un anciano en una caja de madera, era el guardián de sus secretos, de su historia, de la parte de sí mismo que había ocultado bajo capas de miedo y rencor. Clara, a su lado, sintió que el ambiente se cargaba de una energía palpable, casi eléctrica. Con una mano en el pecho, intentó calmar los latidos acelerados. «Quizás esto es lo que necesitabas, Ramón», murmuró, más para sí misma que para él. Pero sus palabras flotaron en el aire, buscando eco en su hermano. El viejo mendigo entrecerró los ojos, como si indagara en el alma de don Ramón. «Es un viaje peligroso, muchacho. Las verdades a veces duelen más que los secretos». La voz del anciano era profunda, como un eco del tiempo, resonando en el silencio que se hizo a su alrededor. «Lo sé», respondió don Ramón, su voz sonó más firme de lo que él se sentía en ese momento. «Estoy listo para enfrentar lo que venga». Su hermano lo miró, como si lo estuviera evaluando. «¿Estás seguro? Porque no solo se trata de ti. Esto puede cambiar todo lo que conocemos». Don Ramón respiró hondo. Su mente corría en círculos, el miedo a la verdad, a lo desconocido, lo tensionaba como una cuerda a punto de romperse. Pero allí estaba Clara, con su mano en la suya, un símbolo de apoyo incondicional. Sabía que él no estaba solo en esta búsqueda. Y esa pequeña chispa de esperanza se expandía en su pecho, dándole valor. «Lo haremos juntos», repitió don Ramón, más fuerte esta vez. «No puedo seguir cargando este peso solo». El viejo lo observó con atención, como si viera algo en el que ni él mismo sabía que existía. «Está bien. Pero escucha lo que tengo que decir con el corazón abierto. No hay vuelta atrás una vez que las palabras salgan. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo?». Aquel viejo sabía más de lo que aparentaba. Don Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pasado siempre había sido un lugar oscuro para él, lleno de ecos que no podía silenciar. Sin embargo, en ese instante, sintió que había una oportunidad para sanar. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando un poco. El anciano sonrió, un gesto que mostraba una mezcla de curiosidad y compasión. «Primero, cuéntame sobre el mendigo que hay en ti. La verdad que temes descubrir. Solo así podremos encontrar al viejo que buscas». Don Ramón sintió que una piedra caía en su estómago. Había tantos recuerdos atorados en su garganta, el niño que había sido, las promesas no cumplidas, el amor que había perdido. ¿Era capaz de abrir esa puerta y dejar que esas historias fluyeran como un río desbordado? Clara lo miró con aliento contenido, como si también esperara una señal de él. Y en ese momento, entre la penumbra de la noche y el brillo de la luna, don Ramón comprendió que había llegado la hora de desnudarse emocionalmente, de ser honesto consigo mismo. Comenzó a relatar, con voz temblorosa primero, cómo su vida había estado marcada por la lucha y el dolor. Las historias se deslizaban, una a una, como hojas cayendo de un árbol, revelando su pasado y sus temores. Se sintió vulnerable, pero, al mismo tiempo, liberado. Mientras hablaba, la figura del anciano se acercaba lentamente, escuchando con atención cada palabra. De repente, la atmósfera se tornó pesada, poblada de emociones burbujeantes.
Cada confesión era un ladrillo que se caía de la muralla que había construido a su alrededor, pero el viejo lo interrumpió con una pregunta directa que lo dejó helado. ¿Qué piensas que pasará cuando enfrentes tu verdad? ¿Estás listo para perder lo que crees que eres? Don Ramón sintió que su mundo giraba. En su corazón, sabía que nunca podría volver a ser el mismo. Pero también entendía que, tal vez, esa transformación era lo que más necesitaba. La respuesta lo atrapaba en su garganta, a punto de estallar en el aire helado de la noche. Y en ese instante, comprendió que el viejo mendigo no solo tenía respuestas, sino que podría ofrecerle algo más valioso, la oportunidad de renacer. La tensión en el ambiente era palpable. El tiempo parecía detenerse, y cada palabra que quedaba por salir se convertía en un vínculo entre el pasado y el futuro. Tendría que decidir si estaba listo para sumergirse en esa verdad. Mientras tanto, Clara observaba, con una mezcla de admiración y ansiedad. El futuro estaba ante ellos, lleno de posibilidades. Pero una pregunta quedaba flotando en el aire, como un eco de lo desconocido. ¿Qué otros secretos guardaba el viejo mendigo en su corazón? Don Ramón sintió como el frío de la noche se intensificaba, rodeándolo. La pregunta del viejo pesaba en su mente, una losa que iba moldeando su destino. Clara apretó su mano con un gesto de apoyo, lista para ofrecerle el ancla que necesitaba. Las palabras estaban allí, listas para fluir, pero la incertidumbre lo mantenía anclado. Cuando enfrentes la verdad perderás mucho más que lo que crees, dijo el anciano, su voz resonando como campanas distantes en un pueblo olvidado. ¿Qué más puedo perder?, respondió don Ramón, desafiante, aunque su tono temblaba con los ecos de su miedo. El viejo mendigo se acercó un paso más, su mirada profunda como un abismo. No se trata solo de lo material. Es el peso de todo lo que te defines en este momento. Promesas, amores, incluso las creencias en las que te has aferrado para sobrevivir. Don Ramón sintió un tirón en su estómago. ¿Qué pasaría si su vida, tal como la conocía, se desmoronaba? Sin embargo, había algo en la voz del anciano que le dio alas, la promesa de algo nuevo, tal vez más brillante que lo que había perdido. Lo que quiero, lo que busco, agregó, con un hilo de voces paz. Entonces, empieza a ser honesto contigo mismo, instruyó el anciano, como si desnudara su alma con cada palabra. ¿Qué necesitas liberar para encontrar esa paz? Mientras don Ramón cerraba los ojos, recordó a la mujer que había amado, a la que nunca pudo olvidar. El rostro de Clara lo trajo de vuelta, esos ojos tan llenos de amor y esperanza, era su motivo para luchar esta batalla. No puedo perder a Clara, susurró, abriendo los ojos para buscarla. El anciano asintió, comprensivo. Nadie dice que perderás a quienes amas, pero tendrás que despojarte del pasado que los aleja de ti. La verdad que llevas dentro puede acercarte o alejarte. Todo depende de cómo decidas abrazarla. Tomando un profundo aliento, don Ramón comenzó a narrar su historia en voz alta. Había sido un joven lleno de sueños, de expectativas. Recuerdos de juegos en la calle, risas compartidas y dulces promesas. Pero luego, comenzaron los golpes de la vida, el abandono de la familia, el amor que se fue, las decisiones erradas que lo llevaban a un vacío de especulación. Quería hacer tanto, su voz se quebró. Pero el miedo me hizo elegir caminos seguros. Caminos que me alejaron de lo que verdaderamente importaba. Clara lo escuchaba con lágrimas en los ojos, cada palabra de su hermano era un ladrillo que se caía, alimentando la tormenta de sus propios recuerdos. No está mal tener miedo, Ramón, dijo ella, su voz suave como una brisa fresca. Lo importante es reconocerlo y no dejar que controle tus pasos. El anciano observó cómo el clima emocional entre ellos cambiaba, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Así es, Clara. Ahora que has desenmascarado parte del dolor de Ramón, lo siguiente es confrontar su pasado, y con él, sus miedos, dijo el viejo. Don Ramón sintió que una chispa se encendía en su interior. Recordó la juventud que había dejado escapar, los momentos que había perdido por miedo a lo desconocido. Tal vez, solo tal vez, era el momento de sacar esa verdad a la luz y abrir espacio para algo nuevo. Desearía no haber tenido tanto miedo, confesó, sintiendo como las palabras se deslizaban con facilidad, como si se desnudara ante un mundo nuevo. El anciano lo miró intensamente. Esa es la esencia de la sanación. Entender que siempre habrá miedo,
pero también la posibilidad de elegir el amor. Ahora, podemos romper las cadenas de ese miedo y dar un paso hacia lo desconocido. La frase quedó flotando en el aire, llena de promesas. Pero el cielo sobre ellos se oscureció repentinamente, como si el universo lo supiera. ¿Y si el próximo paso es aún más doloroso que las verdades que ya has compartido?, preguntó Clara, con ansiedad en su voz. Don Ramón se sintió angustiado. ¿Qué más había guardado en el rincón de su alma? Con la incertidumbre apretando su pecho, el viejo mendigo sonrió, como si conociera las respuestas que estaban por venir. A veces, la verdad más dolorosa es la que más nos enseña sobre nosotros mismos. ¿Estás listo para moverte hacia ese dolor y descubrir la luz en el camino adelante? Don Ramón tragó saliva. La transformación lo aguardaba, y cada latido de su corazón sonaba como un tambor. Lo desconocido estaba frente a él y por primera vez, la curiosidad empezaba a reemplazar al miedo. Pero, ¿realmente estaba preparado para el abismo que se avecinaba? Las sombras se alargaban, amenazando con tragárselo, mientras que el futuro se presentaba, esperándolo con los brazos abiertos. ¿Podría enfrentar lo que quedaba por revelarse? La noche se hizo más pesada, como un manto de oscuridad que envolvía a don Ramón y a Clara. El silencio, interrumpido solo por el susurro del viento, se sentía abrumador. El anciano lo observaba, un brillo en sus ojos que parecía entender la tormenta que se desataba en el corazón de Ramón. No es fácil confrontar el dolor, dijo el viejo, su voz ahora más suave, pero enfrentar la verdad es el primer paso hacia la libertad. Don Ramón sintió que las palabras del anciano retumbaban en su pecho. Miró a Clara y vio cómo sus ojos reflejaban tanto amor como preocupación. Era un recordatorio de todo lo que había estado en juego, lo que deseaba proteger, pero ¿acaso había estado construyendo muros en lugar de puentes entre ellos? ¿Y si ese dolor me consume de nuevo? Se le escapó, sin poder evitarlo. Su voz temblaba, como un niño que se atreve a dejar atrás su seguridad. Siempre habrá miedo, Ramón, replicó el anciano. Pero recuerda, el miedo y el amor son dos caras de la misma moneda. Lo importante es cuál eliges dejar que guíe tu vida. Con un profundo suspiro, don Ramón sintió cómo los recuerdos lo invadían. La traición de aquellos que supuestamente lo amaban, la partida de su gran amor, los sueños marchitos, esas decisiones erróneas que lo llevaron a un abismo del que parecía imposible salir. Cada imagen, cada lágrima silenciosa, emergía con la fuerza de un torrente. Tenía tantos sueños, dijo, ahogándose en su propia nostalgia. Pero al final, solo elegí el camino del miedo. Clara, sintiendo la urgencia de conectar con su hermano, se acercó. No estás solo, Ramón. Estoy aquí contigo, y nunca será demasiado tarde para cambiar tu rumbo. El anciano interrumpió. Es el momento de dejar que todo esto salga a la luz. A veces, hablar sobre lo que duele te libera más que cualquier otra cosa. ¿Estás preparado? Don Ramón asintió, sintiendo como el miedo se convertía en una mezcla de mareo y claridad. Quería liberar su alma de esas cadenas invisibles, quería despojarse de la carga que había estado llevándola como un bruñido. No puedo dejar que el miedo gobierne mi vida. Debo enfrentar lo que huye en las sombras, anunció con firmeza, su voz inesperadamente fuerte. El anciano sonrió, y por primera vez, dio un paso atrás, como si se apartara para permitir que la luz del verdadero Ramón saliera. Don Ramón cerró los ojos y se dejó llevar por el torrente de su propio dolor, el espacio que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Recuerdo a Ana, dijo, su voz quebrada pero decidida. La amé con todo mi corazón, y eso me hizo sentir completo, pero el miedo a perderla me consumió. La dejé escapar. Clara apretó su mano con más fuerza. Lo siento, Ramón, la revelación desgarró a don Ramón. Siempre creí que era mejor poner distancia. Sin embargo, nunca dejé de amarla. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, liberadoras y catárticas. Me perdí en el odio y el resentimiento, y eso me alejó más de lo que quería. El anciano se inclinó, reconociendo el espacio sagrado que se estaba creando. Eso es, Ramón. Ahora, debes permitir que esa verdad te transforme. El edificio emocional se veía inestable pero vasto, como un nuevo paisaje después de la tormenta.
Mientras su corazón se abría, don Ramón sintió que una luz comenzaba a brillar, aún tenue pero prometedora. Es momento de cambiar el miedo por amor, de pedir perdón a Ana, aunque esté tan lejos, susurró. Pero en ese momento, un trueno resonó en la distancia, azotando el suelo, como una advertencia de que la tormenta no había terminado. El anciano cambió la mirada, con una profunda seriedad. Lo que has hecho es solo el comienzo. Estás listo para buscar no solo el perdón de Ana, sino también tu propia redención. Don Ramón frunció el ceño. La pregunta quedó flotando en el aire, desbordante de implicaciones. ¿Qué pasos tendría que dar? Y, sobre todo, ¿cómo podría transformar esa búsqueda en algo que le diera la paz que había estado anhelando? El murmullo del viento se mezcló con el sonido distante de la tormenta, y la incertidumbre volvió a caer sobre ellos. Sin embargo, esa chispa de esperanza lo estaba redimiendo. Estaba a punto de comenzar un camino que podía cambiar su vida por completo, pero aún había más tormentas que enfrentar. Don Ramón se miró en el espejo del anciano y se preguntó si realmente estaba preparado para lo que aún estaba por venir. El futuro parecía estar anticipando su decisión, esperando que diera un paso valiente hacia la verdad, hacia el amor. La búsqueda del perdón no sería fácil, y la tormenta podía ser inminente. ¿Qué haría al amanecer? La noche aún era joven, pero el camino apenas comenzaba. El viento arremetía con fuerza, y el cielo se iluminaba con relámpagos que danzaban como sombras de antiguos recuerdos. Don Ramón sentía que esos destellos resonaban en su alma, despertando una parte olvidada de sí mismo. Era hora de enfrentar sus propios demonios, de buscar ese perdón que ni él sabía si podría obtener. Clara lo miraba con una mezcla de preocupación y amor. Sus manos, fuertes y cálidas, le recordaban que no estaba solo en este camino. Se sentía a la deriva, pero con ella a su lado, el miedo comenzaba a desvanecerse. «Ramón, ¿qué piensas hacer?», preguntó su hermana con una voz suave pero firme. «¿A dónde quieres ir con esto?». Un suspiro pesado brotó de sus labios, como si liberar palabras fuera un esfuerzo titánico. «Necesito encontrar a Ana», dijo al fin, su voz temblando. «No sé si estará dispuesta a escucharme. No he sido justo con ella». El anciano asintió lentamente, como si ya supiera que aquel momento llegaría. «Es un paso difícil, pero más pesado es cargar con el arrepentimiento», continuó él. «Debes confrontar los fantasmas para que puedan dejar de atormentarte». Don Ramón cerró los ojos, recordando el brillo de los ojos de Ana, su risa que iluminaba todo a su alrededor. Había estado tan ocupado en resguardarse del dolor que no comprendió que, al hacerlo, desapareció también la alegría de amar. La soledad era más desoladora que la incertidumbre del perdón, la tormenta parecía resonar dentro de él, reflejando la lucha interna que sentía. «Así que, en este viaje debo buscar el perdón», murmuró, y Clara le apretó la mano. «Sí, pero también la respuesta a cómo recomponer tu vida», replicó Clara con firmeza. «Necesitas saber qué te impide avanzar». Don Ramón sintió que un nuevo impulso le recorría el pecho. No podía dejar que su vida estuviera marcada por lo que había hecho o dejado de hacer. Era tiempo de romper el ciclo del miedo. Mientras la tormenta rompía en el exterior, una nueva tormenta se iniciaba dentro de él, no de caos, sino de claridad. Con renovada determinación, soltó la mano de Clara y se puso de pie. De pronto, se dio cuenta de que el antiguo Ramón despuntaba entre las sombras. «Mañana al amanecer», dijo con firmeza, «buscaré a Ana. No puedo dejarme caer de nuevo en la oscuridad». El anciano lo miró, una chispa de orgullo reflejada en sus ojos. «Recuerda, el viaje comienza con un solo paso. La verdad que buscas está tan cerca como te atrevas a ir». La lluvia comenzó a caer con fuerza, pero esta vez no era un signo de tormenta, era un baño de purificación. Don Ramón se sintió más ligero. Las lágrimas que había guardado durante años ahora se mezclaban con la lluvia, como un ritual de limpieza. Por fin, estaba en el camino correcto. Clara sonrió al ver a su hermano renacer. No pudo evitar sentir una mezcla de esperanza y temor, recordando que el camino no solo se trataba de buscar perdón a Ana, sino de reconstituirse a sí mismo en ese proceso.
A medida que la noche se desvanecía en el horizonte, Ramiro supo que el amanecer traería no solo luz, sino la oportunidad de una nueva vida. Cuando hizo un esfuerzo por visualizar a Ana, de pronto, la inseguridad se convirtió en una necesidad de encontrarla. Pero en ese instante de epifanía, un nuevo trueno resonó en el cielo, más fuerte que los anteriores, como si el universo mismo advertía sobre lo que estaba por venir. ¿Qué pasará si ella no me quiere escuchar?, preguntó Ramón, un eco de miedo aposentándose en su pecho. Eso no importa ahora. Lo que importa es que estás listo para intentarlo, respondió el anciano, con un tono que mezclaba ánimo y sabiduría. Don Ramón sintió que su corazón palpitaba con fuerza. El miedo podía ser opresor, pero esa nueva claridad lo liberaba. La búsqueda de Ana sería una búsqueda de felicidad y, tal vez, una forma de renacer. Mientras la lluvia caía, él miró a lo lejos, a donde sabía que la luz del amanecer le aguardaba. Pero, ¿qué puertas se abrirían al día siguiente? ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que encontraría? La ansiedad y la emoción se entrelazaban dentro de él, dejando una sensación de dulce expectativa. El tiempo se acomodaba entre sus dedos, y la pregunta cristalina resonaba en su mente: ¿sería el amor más fuerte que el miedo? La historia apenas comenzaba a escribirse, pero el tiempo se apresuraba, y la mañana se acercaba rápidamente. ¿Qué escogería y, sobre todo, qué aprendería en el proceso? El amanecer llegó sin previo aviso, como un sol que se cuela entre las nubes después de una tormenta. Don Ramón, sintiendo la fresca brisa matutina en su rostro, abrió los ojos para encontrar el mundo lleno de colores renovados. El cielo, aún adornado con restos de nubes grises, parecía susurrarle promesas de cambio. Su corazón latía con emoción, lleno de una ansia nueva que lo impulsaba a levantarse y tomar impulso. Clara lo observaba con atención, impaciente y esperanzada, mientras él se vestía con las pocas ropas que le quedaban. En sus manos llevaba un viejo abrigo, el que tantas veces había sido su refugio del frío. Pero hoy, el abrigo no era solo un pedazo de tela, era una parte de una vida que estaba lista para dejar atrás. Solo recuerda, comenzó su hermana, pero él la interrumpió, decidido. Hoy es diferente, Clara. Hoy me enfrento a mi pasado. Las palabras parecían vibrar en el aire como un eco poderoso. Se miraron a los ojos, y en esa mirada compartieron un momento de comprensión profunda. No era solo un viaje hacia Ana, estaba en juego su propia transformación. La decisión había sido tomada, y no había vuelta atrás. Caminar por las calles que una vez recorrió con frecuencia lo llenó de melancolía, pero también de determinación. La ciudad despertaba lentamente con la rutina de su gente, los vendedores de flores ya estaban montando sus puestos, los niños reían jugando a la pelota, y los murmullos de las conversaciones llenaban el aire. Cada paso lo acercaba más a su destino, mientras dentro de él el miedo seguía luchando con la esperanza. Don Ramón visualizaba cada rincón que lo conducía hacia el hogar de Ana. Recordaba la calidez de su sonrisa, su voz llena de vida. ¿Cómo podría explicarle todo lo que había dejado atrás? Un nudo en su garganta le recordaba la cantidad de tiempo perdido, cada día que la había dejado ir, cada oportunidad que había dejado pasar. Cuando llegó a la puerta de su casa, se detuvo. El viejo umbral lo observaba, testigo de tantas memorias. Un instante de duda lo invadió. ¿Y si ella no estaba allí? ¿Y si todo había cambiado? Golpeó con suavidad, su corazón retumbando como un tambor. Unos segundos parecieron eternidades, pero al final, la puerta se abrió. Ahí estaba Ana, más hermosa que nunca, con el cabello castaño aún deslumbrante y una mirada que reflejaba sorpresa y confusión. Ramón susurró, su voz temblando entre el asombro. Don Ramón se sintió pequeño, débil ante la intensidad que emanaba de ella. No sabía por dónde empezar. Las palabras parecían flotar en su mente, pero nunca alcanzaban sus labios. Sin embargo, ahí no había vuelta atrás. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, le suplicaban una oportunidad. Ana, he venido, comenzó él, pero las palabras se paralizaron. La emoción lo ahogaba, ella lo miraba, su expresión oscilando entre la incredulidad y un atisbo de esperanza.
El silencio entre ellos se volvió un abismo, una distancia que parecía imposible de cruzar. Detrás de él, las nubes comenzaron a dispersarse, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminaran su rostro. Este no era solo un encuentro, era la posibilidad de reconstruir los fragmentos de sus vidas, de renacer en el abrazo del amor perdido, pero nada se sentía seguro. Y aunque la luz del día prometía claridad, el pasado siempre acechaba en forma de dudas. ¿La tendería nuevamente la mano? ¿Sería capaz de escuchar sus disculpas? Justo cuando parecía que el mundo se detenía, una sirena resonó a lo lejos, rompiendo la magia del momento y trayendo un nuevo dilema. Ramón tomó aire, preparado para enfrentarse a su verdad, mientras sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Sería este el momento de la verdad, el inicio de un nuevo capítulo, o solo una oportunidad perdida de nuevo? La tensión lo ocupaba todo mientras esperaba que Ana respondiera. El silencio se extendió entre ellos, como un telón pesado que hacía que el aire fuera casi irrespirable. Don Ramón sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como arena. Miró a Ana, y en sus ojos vio todo lo que había perdido, los años de amor, las promesas compartidas, los sueños arrugados por el peso del dolor. Ramón, su voz, suave y quebrada, le llegó al corazón. Han pasado tantos años. Él respiró hondo y reunió su valor. Sí. Y en cada uno de ellos, te he llevado conmigo, Ana. Me perdí en el miedo y en el orgullo, y te fallé. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Lo siento tanto. Ana lo miró, intentando procesar sus palabras. En su rostro se reflejaban la sorpresa y el anhelo, pero también la desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Inicié un viaje, una búsqueda de verdad, de sanación. En mi corazón siempre has estado, pero nunca supe cómo regresar y pedir el perdón que necesitaba. Hoy estoy aquí, dispuesto a confrontar mis miedos y mi pasado para encontrar la paz que anhelo. Quiero reconstruir lo que se rompió entre nosotros, dijo con fervor, su voz temblorosa pero firme. Ana permaneció en silencio, sus ojos brillando al reflejar su lucha interna. Don Ramón no estaba seguro si estaba dispuesto a escuchar, si su corazón podría abrirse nuevamente. Sin embargo, sentía que no había vuelta atrás. ¿Y si no puedes, Ramón? ¿Y si no soy capaz de olvidar lo que sucedió?, preguntó ella, su voz un susurro lleno de pesar. Te prometo que estoy aquí para sanarte, así como quiero sanar mis propias heridas. No espero que sea fácil. Sé que debo trabajar para ganarme tu confianza nuevamente. Pero no quiero seguir huyendo de mis arrepentimientos, respondió, notando que sus manos temblaban. Entonces, el rostro de Ana cambió. El amor que nunca había muerto brilló en sus ojos, aunque mezclado con dolor. Siempre te he querido, Ramón. Pero necesito tiempo. Necesito sentir que esto es real. Te daré todo el tiempo que necesites. Solo pido la oportunidad de mostrarte que he cambiado, que seré el hombre que mereces, imploró él, sintiendo una nueva luz de esperanza florecer en su corazón. El sol se elevaba en el horizonte, tiñendo el cielo con colores anaranjados y dorados, como si la naturaleza celebrara su encuentro. Y en ese instante, el viento suave llevó el aroma de flores floreciendo a lo largo del camino, recordando a don Ramón que la vida siempre puede renacer, incluso en los lugares más oscuros. Ana le extendió la mano, una invitación a dar un paso hacia la reconstrucción. Aceptando su suave toque, sintió que un peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse. La ansiedad se fue, dejando atrás espacio para la esperanza. Más allá de ellos, el barrio que ambos conocían se movía con vida y energía. El amor y la comunidad que don Ramón había encontrado en su viaje lo sostuvieron. Se dio cuenta de que había hecho la elección correcta al buscar su verdad. Juntos, podemos hacerlo, dijo él, sintiendo en su pecho una mezcla de liberación y expectativa. Así es. Pero necesitarás ser paciente conmigo. Ella sonrió, una chispa de optimismo iluminando su rostro. Los días se convirtieron en semanas, y juntos comenzaron a reconstruir. Don Ramón tomó cada oportunidad para demostrar su compromiso, ofreciendo no solo sus palabras, sino también su tiempo, cuidado y amor.
Se encontraban siempre en cada rincón del barrio, entre risas y recuerdos reconfortantes, apoyándose mutuamente en sus búsquedas individuales y compartidas. Mientras tanto, el viejo mendigo observaba desde la distancia, satisfecho de que todo había encajado a la perfección en el rompecabezas de la vida de don Ramón. Había visto la transformación del hombre que llegó buscándolo, y sabía que cada paso valía la pena. Con cada amanecer, el pasado se desvanecía un poco más, y la luz del futuro iluminaba su camino juntos. Don Ramón no solo había encontrado a Ana, sino también a sí mismo. En el tejido de su historia, el amor era la mayoría de las veces el hilo que los unía. Así, juntos, emprendieron un viaje hacia la reconciliación, llenos de sueños por cumplir. No podían predecir el futuro, pero sabían que cada día era una nueva oportunidad para amar y sanar. Aprendieron que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, y juntos, ese regalo se transformó en el renacer de una vida en su barrio, lleno de color, alegría y amor. En este momento de cierre y renovación, te pido que no te vayas sin dejar tu huella. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para que más personas puedan sentir esta transformación. Comenta tus sentimientos sobre este final, quiero leerte. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa historia de amor y renacimiento. Hazlo ahora.